entre la voz de ella que me maravilla y las palabras tuyas que me vuelven loca... Yo te insisto, para que no te olvides. Eso vamos a pasar los teléfonos. Claro, que igual, sí. como decía aquella canción de golpes bajos, malos tiempos para la lírica, ¿no? Eso es. ¿Tú puedes ser un poquito así? No, no creo. ¿No? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que vivimos un momento donde la intimidad y lo público a través de las redes sociales está muy en activo. Yeah. Y la poesía siempre ha sido una manera de estar entre la intimidad, lo privado y lo público. Lo que tenemos es que conseguir que la poesía defienda su pudor, su manera de hacer las cosas, claro, y no se abandone al impudor, al insulto que a veces inunda las redes. Pero creo que hay, sobre todo, mucha gente joven, muchos chicos, muchas chicas jóvenes que están escribiendo muy buena poesía. ¿Te gustan las nuevas generaciones lo que lees? Sí, hasta el punto que muchas veces busco algún libro de una chica joven, un chico joven con 20 y tantos años para intentar comprender lo que está pasando, ¿no? Porque me acuerdo de mí cuando claro, yo empecé en el año 79, 80, y la poesía me servía para preguntarme, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué soy yo? ¿En qué mundo vivo? claro. Y la mejor manera de comprender la realidad ¿Es leyendo eso? Es leyendo gente joven que se está haciendo esas preguntas ahora, desde la experiencia de alguien que ha nacido en los años 90, por ejemplo, porque ya los que nacimos en los 50 vamos quedando muy, muy atrás. Y a pesar del tiempo y los momentos diferentes de las dos generaciones, ¿ves que hay puntos en común con esas generaciones de 20 y poco? La literatura, la poesía es un buen ámbito para buscar cosas en común. Sí. Vivimos en un tiempo de mucha prisa, es muy de mucha locos. prisa, del instante de usar y tirar. El tiempo está mercantilizado y eso, entre otras cosas, provoca la quiebra generacional. Muchas veces va uno por ahí y se encuentra muchos viejos cascarrabias que se creen que los jóvenes son tontos y muchos tontos jóvenes que se creen que los viejos no tienen nada que decir, que son adanes. Y la literatura sirve para recordar otro tipo de tiempo. Esa tribu que se sentaba en torno a la hoguera y el anciano de la tribu contaba la historia que le da sentido a la comunidad. Yo, nieto de tal, hijo de tal, os cuento esta historia. Y bueno, y después cuando faltaba el anciano, uno entre los jóvenes salía ya con algunos años para seguir contando la historia. A mí me parece que la literatura responde más a ese tiempo de las herencias recibidas para adaptarlas al presente y al futuro que a la mercantilización del tiempo de usar y tirar, ¿no? Y por eso sí, del mismo modo que yo no me concibo sin la admiración que he sentido por Rosalía de Castro, por Federico García Lorca, pues me parece que los jóvenes también tienen sus admiraciones e intentan seguir. Lo que tengo claro es que contigo, siendo de Granada y poeta, tú a Lorca lo llevas en el corazón siempre, ¿no? Sí, porque, fíjate, yo soy el mayor de 6 hermanos. Y siempre lo cuento, pero es que es así. Lo que yo más he oído a mi madre decir desde que yo era niño es: tengo 6 hijos y todos varones. Porque iba buscando la niña que no llegaba. Y nosotros éramos muy traviesos, lo rompíamos todo. Mis padres tenían un cuarto reservado para las visitas, lo que en Granada se llamaba el salón de las visitas, la sala de las visitas, para que si venía mi abuela a vernos, que no estuviera la silla rota, ni la mesa rota, que estuviera todo adecuado. Y allí descubrí yo de pronto la obra completa de García Lorca en la colección Aguilar, encuadernada en piel, papel Biblia, un libro que parecía sagrado, y eso marcó mi infancia y mi adolescencia. Pues hay otro grande, otro coetáneo, que es Rafael Alberti, sí, que también hemos buceado en el archivo de esta casa, que queríamos verlo contigo, sobre todo porque creo que tenéis cosas en común. Él habla un poquito de la poesía, de lo que tiene que ser la poesía, de dónde se alimentaba él. El documento es maravilloso, ¿eh? No sé si has tenido oportunidad de verlo, pero vamos a compartirlo con los espectadores de Las Tres Puertas. Y hay también quien dice que se pregunta si son poesía, si es poesía esos versos que ahora suele escribir para conmemorar cualquier acto, homenaje, etcétera. Yo creo en los juglares españoles, esos juglares españoles, esa forma de la poesía diaria es una tradición española maravillosa, que los poetas sentados que están esperando morirse o no se preocupan de ella o no la entienden. Yo soy un poeta en la calle, yo soy un poeta
no del pueblo, porque es muy difícil ser del pueblo, como dijo Antonio Machado, pero yo soy un poeta que se revierte hacia aquello que el pueblo quiere. Entonces yo, al lado de mi poesía más difícil, tengo una poesía sencilla, una poesía clara, escrita en ritmo de soleares, como se cantan en las guitarras andaluzas. Y cuando yo llego a un pueblo, a mí me sacan en hombro, a mí me quitan la gorra, una gorra que tenía que ya no tengo porque si no la hubiera traído aquí. Y me llaman de todo, viva tu madre, vivan tus cojones, etc. Entonces yo, ¿cómo voy yo, un poeta a mi edad, y desde el año 31, a prescindir de ese contacto? Porque una gente que ha decidido que las cosas... ¿Quién son esa gente que decidieron que eso fuera así? Nadie sabe quiénes son. Mira, yo tuve mucha suerte y antes hablaba de mi respeto por los jóvenes y se lo debo a Rafael. Yo estaba haciendo una tesis doctoral sobre el teatro medieval. Acababa filología, estaba ya como profesor sobre el teatro medieval y Rafael llegó a Granada, volvía del exilio y entonces decidí unir mi trabajo de filólogo con mi vocación poética. Hice una tesis doctoral sobre la poesía de Rafael Alberti. No sabía. Y tuve la suerte de que alguien que para mí era un mito, que estaba en un altar, el amigo de Federico García Lorca, el autor de Sobre los Ángeles, el poeta del exilio, se bajó del altar y se convirtió en un íntimo amigo. Y me trató con una generosidad no solo literaria, sino de amistad. Yo quedaba con él para preguntarle algo sobre la tesis y me decía, bueno, espérate, Vamos a tomar una copa. Ahora va a venir una filóloga sueca guapísima a preguntarme que ella haga la tesis. Vamos a ver quién se la liga, si tú con tu juventud o yo con mi fama. Y fue de una generosidad extrema y fíjate, yo de Rafael había aprendido muchas cosas, se lo reconocía, él me ayudó, escribió sobre mi poesía y eso, le debo muchas cosas, pero cuando ha pasado el tiempo me he dado cuenta que le debo otra cosa, que es tener los ojos abiertos para todo lo que me puede aportar la poesía joven, el respeto a los jóvenes. Es súper bonito porque él habla de esa poesía que tiene que estar cercana a la calle, pero tu oficio, Luis, al final uno escribe en soledad, ¿no? Escribe en casa. Sí, uno escribe en soledad y además es una soledad que está rodeada de incertidumbre. Nunca sabes si lo que estás haciendo está bien, está regular. Incluso cuando vas cumpliendo años, quieres no repetirte. Y es muy peligroso el escritor mayor que piensa que todo lo que hace está bien. Cuando uno deja de tener amistad con la papelera o con el signo borrar es peligroso. Antes hablábamos de los viejos cascarrabias. Sí. Hay mucha gente que piensa que la historia acaba con ellos, que la literatura, la novela, la poesía acaba con ellos, ¿no? Por eso agradezco tanto que personas como Rafael pues pensaran que la poesía joven no era una poesía que tenía que imitar lo que podían tener otros maestros, pero que quería dialogar con ellos y sentirse vivo con ellos. ¿Hay sentimientos o sensaciones que te ayudan a escribir más o mejor? Bueno, sabes que a escribir ayudan algunas sensaciones que tienen mucho que ver con la vida, ¿no? Claro. Los momentos del amor, los momentos de una pérdida. Lo que yo no sé si eso te ayuda a escribir mejor, que te ayudan a escribir sí, pero mejor no, porque fíjate, cuando un poema no es un desahogo. Si yo escribo un poema sobre el amor, no me siento feliz si tú dices, uy, qué enamorado está este o ha estado este. Lo que a mí me importa es que pienses en tu amor, que te emociones, porque lo hagas tuyo, habites. Uno prepara un poema como se prepara una casa para recibir a un amigo, a un lector, ¿no? Y en ese sentido, la hospitalidad, si yo escribo un poema, existe el poema, pero el hecho poético es cuando tú haces el poema tuyo y piensas en tu amor o en tus sentimientos. O sea, es un espejo lo que buscas, ¿no? Eso es, que el lector lo habite. Y en ese sentido, cuando uno está muy enamorado, uno está muy desgarrado, tiene el peligro de escribir un desahogo y no conseguir que trascienda para que sea una meditación, un conocimiento sobre la condición humana. Luis, uno de tus últimos trabajos es este homenaje al Almudena. Sí. ¿Esto ha sido un poco también terapia para ti? Sí, ya te hablaba antes de mi descubrimiento de la poesía con Lorca y desde que tengo pocos años mi vocación me ha hecho que cuando tengo que preguntarme qué me pasa, qué digo cuando digo soy yo, qué relación puedo establecer con el mundo, qué sentido tiene la vida,
busqué respuestas a través de la poesía, y en ese sentido yo necesité escribir un libro que sabía que era un libro muy difícil para mí, porque no quería que fuese un desahogo biográfico, Claro. sino algo que me diese respuestas a lo que me estaba pasando, ¿no? Almudena es mucha Almudena, y perdóname Sí. que lo diga en presente, Sí. porque yo no sé cómo llevas ese ejercicio de intentar vivir sin ella. ¿Cómo se lleva ese ejercicio? Bueno, pues fíjate, después de haber compartido casi 30 años con una persona en la complicidad del amor, de la política, de la vida, de los hijos, pues el vacío es muy grande y hay que buscarle un sentido a la vida, ¿no? Yo no tengo respuestas religiosas, que Claro. siempre son un consuelo para quien cree que se va a encontrar Claro. después, y en ese sentido pues y la poesía me ha ayudado a buscar otro tipo de respuestas. Primero tomas conciencia de que la memoria forma parte del presente, y para mí la muerte, lo he dicho alguna vez, es como un animal doméstico. Nosotros hemos tenido durante muchos años un gato que a veces te estabas duchando y aparecía en el cuarto de baño, o estabas escribiendo y se te subía en los pies, Sí. o te ponías a ver la televisión y se sentaba a tu lado. La muerte ahora es un poco eso, ¿no? Pasas por Claro. un cuarto en el que había un ordenador encendido Ya y está. no está, llegas a un cuarto de baño y en vez de 2 toallas en la percha hay una, te sientas a ver la televisión y te sobra el sofá por todos sitios porque estás solo, y a partir de ahí pues tienes que aprender a convivir. Fíjate, un poeta catalán, Joan Margarit, Sí. que tuvo una enfermedad muy parecida a Almudena, escribió un libro, Animal de bosque, en el que pensaba en la muerte porque le quedaba poco tiempo de vida, y al final dijo, bueno, he conseguido estar con la gente que quiero, la gente que me cuida, y hacer la paz de la vida con las 3 o 4 cosas importantes. Y escribió un poema muy hermoso que yo heredé en este libro, donde, bueno, pues voy a reconocer que este ha sido, el año de su muerte, uno de los más felices de mi vida. Pues Bueno, supongo que poder despedirse también ayuda, ¿no? claro, Que no es... yo lo pensé desde el Claro, otro lado, ¿no? claro. De manera así beckeriana, uno de los 2 muertos sigue en pie, a mí yo desde el otro lado. Después de la pandemia, el Claro. poder cuidar a una persona cuando hubo mucha gente que no pudo cuidar Cierto. a quien quería, el poder acompañar hasta el final, el sentirme cuidado, porque a veces los enfermos te cuidan también, ¿no? Total. No te contagian el miedo que pueden tener, representan que son más optimistas de lo que son para no contagiarte. Esa complicidad que puedes compartir con una persona, pues lo que hace es engrandecer la suerte de haber podido vivir un buen amor, porque hay gente que se Total. muere sin haber conocido el amor, o si lo ha conocido, que ha acabado como el perro y el gato, ¿no? Pues bueno, uno aprende a valorar lo que ha tenido y dice, bueno, si me duele tanto es porque también he tenido la suerte de verdad. tener algo tan valioso, ¿no? ¿Los amigos ayudan a recuperar las heridas? Los amigos, los hijos, la gente. En el caso de Almudena, por ejemplo, a mí me ha emocionado mucho el cariño con la que se le ha tratado, ¿no? Total. Ella siempre decía, y tiene razón, el mayor premio de un escritor son sus lectores. Pensar que formas parte de la Es verdad. educación sentimental de alguien que te ha leído, ¿no? Y por eso, pues el ver que muchos clubes de lectura le han hecho homenajes, muchas bibliotecas le han puesto su nombre. Llegar a la estación del AVE de Madrid. Subirte Sí. en Granada o en Barcelona y decir próxima estación Atocha, Almudena Grandes, es muy emocionante. Da ¿no? pellizco, ¿no? Eso da pellizco y le da un poco de consuelo a la pérdida. Tú y Almudena también compartíais la parte política. Sí. ¿Aceptarías un Ministerio de Cultura? No, ¿No te apetece no eso? valgo para eso. Yo he tenido un compromiso político muy fuerte, estoy muy comprometido. Yo estoy contentísimo, y lo confieso, con un gobierno de coalición, porque me he pasado mi vida sufriendo con que el Partido Socialista se fuese en favor de los banqueros y la izquierda se fuese a una extrema izquierda donde le daba igual gobernar y defendiera purezas que no tenían conexión con la realidad. Y ahora de pronto que haya un gobierno que dignifique las pensiones, que dignifique
el salario mínimo, que dignifique los contratos laborales, que reconozca derechos sociales. A mí me tiene muy feliz, pero yo creo que a mi mundo le hago más favor y más utilidad dedicándome a escribir y a hacer poemas o ocupando responsabilidades que tienen que ver con la filología, con la Al frente creación. del Instituto Cervantes no se te da mal, ¿eh? Bueno, Estás haciendo buena tarea ahí. sí, pero fíjate que también he aprendido que es muy importante defender la cultura, que es muy importante Lo es. defender el idioma, que España tiene mucho que avanzar si te comparas con Alemania, con Francia, con Inglaterra. queda trabajito. Queda mucho trabajo. trabajito. Y además hay que convencer a la gente porque como hay quien tiene el latiguillo de que cuando pides inversión de cultura dicen pesebrismo, pesebrismo. No, mire usted a Alemania, mire usted a Francia y tenemos la segunda lengua del mundo en hablantes nativos. Toma. Bueno, pues los franceses y los alemanes invierten mucho más que los españoles. Y uno trabaja con eso, pero te das cuenta también que tienes la necesidad de dedicarle tiempo a recursos humanos, a la situación de las plantillas, a los servicios jurídicos, a los presupuestos, a pelearte con la administración. Una pelea. Y la verdad es que la cultura acaba llevándote el 20% del tiempo del que dispones. ¿Cuál es tu palabra favorita? Despertador. Mira, es despertador porque el amanecer, y eso me lo enseñó la poesía, es una palabra que en cuanto te descuidas acaba en un himno. Y a mí me gusta la palabra despertador porque es lo que me recuerda que hay que levantarse todas las mañanas, que hace falta ponerse en pie, que hace falta acudir a un trabajo, que hace falta recibir la herencia de Antonio Machado. A mi trabajo acudo con el dinero, con mi dinero pago el pan que me alimenta, ¿no? Y me parece una palabra muy cívica. Pues yo te doy otra que es llave. Qué bien. Que también abre puertas, abre corazones. Así es. Y te iba a decir, si echas a la papelera muchos poemas, deja que recoja yo la papelera y los guarde por si acaso. Bueno, si eso me permite ocasiones para verte, yo encantado. Luis, un placer siempre. Te quiero Para mucho. mí, un gusto, María. Gracias de verdad. De todo corazón. No dejes de escribir, por favor. No, de ninguna ¿Estás escribiendo? manera. Sí, estoy escribiendo.